Hay momentos en la vida en que la providencia de Dios parece invisible, casi silenciosa, como si los acontecimientos avanzaran simplemente por la fuerza de la política, de la ambición humana, de los trámites legales o de la hostilidad de los hombres. Y sin embargo, cuando miramos con atención, descubrimos que detrás de todo eso hay una mano soberana que nunca pierde el control. Eso es precisamente lo que vemos en este pasaje. No solo un juicio más contra Pablo, no solo otra conspiración de sus enemigos, sino al Dios de los cielos moviendo cada pieza con precisión perfecta para llevar a cumplimiento su propósito. Lo que a simple vista parece una cadena de casualidades, en realidad es una manifestación concreta de la providencia divina. Si quisiéramos describirlo con una imagen sencilla, podríamos pensar en la complejidad de un aeropuerto. Miles de variables entran en juego para que un avión llegue con seguridad a su destino: la pericia del piloto, los instrumentos de navegación, las luces de la pista, la torre de control, el combustible, el clima. Pero hay una figura que casi nadie ve, aunque su trabajo es esencial: el controlador aéreo. Él no está en el centro visible de la escena, pero desde su puesto coordina trayectorias, evita colisiones y encamina cada vuelo hacia su destino de manera infinitamente superior. La providencia de Dios actúa así en el universo. No la vemos con los ojos físicos, no escuchamos su voz de manera audible en cada circunstancia, pero está supervisando todas las cosas, gobernando aún los detalles más pequeños, dirigiendo aún las decisiones de hombres perversos para que sin saberlo terminen sirviendo sus planes santos. Eso es exactamente lo que ocurre aquí con Pablo. Al llegar a Hechos 25 y 26 encontramos una serie de elementos humanos perfectamente reconocibles: odio religioso, cálculos políticos, burocracia romana, estrategias de conveniencia, audiencias oficiales y acusaciones sin fundamento. Pero por encima de todo eso está Cristo cumpliendo lo que había prometido. Ya en Hechos 23:11 el Señor le había dicho a Pablo que así como había testificado en Jerusalén, así también era necesario que testificara en Roma. Esa palabra no era una posibilidad, era un decreto soberano. Y desde ese momento toda la maquinaria de la providencia comenzó a operar para llevar a Pablo exactamente donde Cristo quería. Eso nos enseña algo de enorme importancia para nuestra vida cristiana. Nosotros muchas veces interpretamos nuestras circunstancias solo en el nivel horizontal. Vemos personas, decisiones, injusticias, retrasos, puertas cerradas, oposiciones inesperadas y pensamos que todo depende de lo que los hombres hagan o dejen de hacer. Pero el creyente debe aprender a mirar más arriba. Debe aprender a reconocer que aunque los hombres actúan con sus propias intenciones, el Señor reina sobre cada evento. No anula la responsabilidad humana, pero gobierna soberanamente sobre ella. Los hombres trazan sus planes, pero el propósito del Señor permanece. Y cuando esto se entiende, el corazón encuentra estabilidad en medio de la confusión. Observemos el escenario. Félix ha dejado preso a Pablo por 2 años, no porque fuera culpable, sino porque quería congraciarse con los judíos. Y cuando Festo llega como sucesor, las cosas no mejoran de inmediato. Apenas toma posesión de su cargo, sube a Jerusalén y allí los principales sacerdotes y los hombres influyentes de los judíos vuelven a presentar acusaciones contra Pablo. 2 años han pasado, pero el odio no ha disminuido ni un poco. Eso ya es revelador. El odio religioso, cuando no es frenado por la gracia de Dios, puede mantenerse vivo durante años con una intensidad casi irracional. Y aquí no se trata solo de desacuerdo teológico. Quieren matar a Pablo, no soportan su existencia. No pueden tolerar que el evangelio que él predica siga avanzando. Pero incluso en eso vemos la mano de Dios, porque ellos piden que Pablo sea trasladado a Jerusalén mientras planean una emboscada en el camino para asesinarlo. Desde el punto de vista humano, la situación es peligrosísima. Sin embargo, Festo, aún queriendo agradar a los judíos, no accede de inmediato a su petición. Les dice que bajen a Cesarea y presenten allí sus cargos. ¿Por qué actúa así? Humanamente, porque entiende algo de jurisdicción romana y quiere mantener cierta formalidad legal. Pero por encima de eso, la respuesta es esta: Dios no iba a permitir que Pablo muriera en ese camino porque todavía no había llegado el momento de Roma. Esto debe fortalecer profundamente nuestra fe. La vida del creyente no está en manos del azar, no depende en última instancia de la buena voluntad de los hombres ni de la maldad de sus enemigos.
Mientras la obra que Dios ha determinado para sus siervos no haya concluido, nada puede frustrarla. Eso no significa ausencia de sufrimiento. Pablo ha sufrido muchísimo. Está preso, ha sido perseguido, calumniado, golpeado, odiado. Pero todo eso ocurre dentro de los límites establecidos por la providencia divina. El Señor no ha perdido el control ni un solo instante. Los judíos presentan sus acusaciones, pero no pueden probar nada. Esa parte del relato es importante. Lucas deja claro que las acusaciones eran muchas y graves, pero carecían de evidencia. Pablo responde diciendo que no ha cometido delito alguno ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Es decir, ni en el ámbito religioso, ni en el civil hay base real para condenarlo. Y aún así, Festo, deseando hacer un favor a los judíos, le pregunta si está dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí. Aquí aparece otra vez el conflicto entre justicia y conveniencia. Festo sabe que no hay una causa sólida contra Pablo, pero también quiere quedar bien con el liderazgo judío. No es un juez comprometido con la verdad, sino un político intentando equilibrar intereses. ¿Y cuántas veces se repite eso en el mundo? ¿Cuántas veces la verdad es sacrificada en el altar de la conveniencia? ¿Cuántas veces la justicia se negocia para obtener favor, estabilidad, reputación o influencia? Pero aun cuando eso ocurre, la providencia de Dios no se ve frustrada. El pecado humano jamás sorprende al Señor. Él no necesita que los hombres sean puros para cumplir sus designios. Puede usar incluso la cobardía política de un gobernador pagano para abrir una nueva puerta al avance del evangelio. Entonces Pablo apela al César. Y esto no es un detalle menor. Desde la perspectiva humana, esa apelación es una maniobra legal de autodefensa, pero desde la perspectiva divina es un paso decisivo hacia Roma. Pablo puede apelar porque es ciudadano romano, y aquí nuevamente nos topamos con la providencia de Dios actuando mucho antes de que Pablo entendiera su alcance. Él era ciudadano romano de nacimiento. Eso significa que antes de su conversión, antes de su llamado apostólico, antes de sus viajes misioneros, antes incluso de que naciera, Dios ya había dispuesto circunstancias familiares e históricas para que esa ciudadanía estuviera en sus manos. Lo que parecía un detalle civil se convertiría en un instrumento de protección, de acceso y de avance del evangelio. Eso debería humillarnos y al mismo tiempo consolarnos, porque significa que Dios no comenzó a trabajar en nuestra historia el día de nuestra conversión. Él ya estaba obrando mucho antes. Antes de que lo conociéramos, antes de que lo buscáramos, antes de que pudiéramos interpretar su mano, Él ya estaba ordenando circunstancias, relaciones, contextos, capacidades y hasta dolores que más adelante tendrían un lugar en su propósito para nuestra vida. El creyente puede mirar hacia atrás y decir: ahora entiendo que no estabas ausente, tú ya estabas preparando el camino. Y así, en medio de acusaciones falsas, gobernadores inseguros y enemigos llenos de odio, Cristo sigue llevando a su siervo exactamente hacia donde lo quiere. No hacia donde Pablo habría escogido por comodidad, sino hacia donde sería más útil para la gloria del nombre de Jesús. Porque la providencia de Dios no existe para hacernos la vida más fácil, sino para cumplir el propósito de Dios en nosotros y por medio de nosotros. Y ese es el punto desde el cual debemos entrar a lo que sigue, porque el Señor todavía no ha terminado de mover las piezas. Muy pronto convertirá un escenario político en una plataforma para la proclamación del evangelio. Y es precisamente aquí donde la providencia de Dios se vuelve aún más admirable, porque no solo frustra el mal, sino que usa la ignorancia, la ambición y hasta el cálculo político de los hombres para abrir una puerta inesperada al evangelio. Festo no sabe qué hacer con Pablo. Ese es el gran problema. Sabe que los judíos lo quieren eliminar, sabe que no han probado sus cargos, sabe que Pablo ha apelado al César y por lo tanto debe enviarlo a Roma, pero hay un inconveniente embarazoso. No tiene una acusación clara que escribir en el informe oficial. Tiene un preso importante, un caso complicado, una apelación imperial y ningún cargo sólido. Humanamente hablando, esto es un enredo administrativo. Pero divinamente hablando, es el escenario perfecto para que Pablo dé testimonio ante personas que de otra manera jamás habrían escuchado su voz. Entonces aparecen en la escena el rey Agripa y Berenice.
Y uno podría leer esto rápidamente y pensar que se trata solo de una visita protocolar. Han venido a saludar al nuevo gobernador como correspondía a las relaciones políticas de la época. Pero cuando uno ha aprendido a mirar la historia a la luz de la providencia, ya no puede usar la palabra casualidad con la misma ligereza. No fue casualidad que vinieran, no fue casualidad que permanecieran varios días, no fue casualidad que Festo aprovechara la ocasión para hablarles del caso de Pablo, y no fue casualidad que Agripa sintiera interés en escucharlo personalmente. Detrás de cada uno de esos movimientos está el mismo Señor que había dicho: es necesario que testifiques también en Roma. Antes de Roma, Pablo debía predicar todavía delante de reyes. Y Cristo estaba cumpliendo también esa palabra. Aquí conviene recordar algo importante. Agripa y Berenice no eran figuras irrelevantes. Pertenecían a la familia de los Herodes, una familia marcada por una historia vergonzosa de oposición al propósito de Dios. Herodes el Grande intentó matar al niño Jesús. Herodes Antipas se involucró en la ejecución de Juan el Bautista. Herodes Agripa I mandó matar a Jacobo y encarceló a Pedro. Y ahora aparecen Agripa II y Berenice. Es decir, Pablo no está compareciendo simplemente ante autoridades neutrales, sino ante representantes de una dinastía que una y otra vez había estado del lado opuesto a la verdad. Sin embargo, eso no limita al Señor. El Evangelio no le teme a los linajes poderosos ni a las genealogías perversas. Cristo es capaz de poner a sus siervos delante de cualquier trono y convertir ese lugar en un púlpito. Festo les explica el caso en términos puramente burocráticos. Eso también es revelador. Él no entiende lo que realmente está en juego. Desde su perspectiva, no se trata de la gloria de Cristo, ni del cumplimiento de las promesas, ni de la verdad del Evangelio. Para él todo gira en torno a ciertas cuestiones de la religión de ellos y acerca de cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Esa frase es impresionante. Lo que para Pablo era el centro de toda la historia redentora, para Festo era apenas una disputa religiosa entre judíos. Lo que para la iglesia es la noticia más gloriosa del universo, para él era un asunto extraño, confuso y molesto. Y no es difícil ver que eso sigue ocurriendo hoy. ¿Cuántas personas reducen el cristianismo a una opinión, a una tradición, a un sistema moral, a un debate entre grupos religiosos? Hablan de Jesús como si fuera un personaje del pasado sobre el cual distintas personas tienen distintas opiniones. Pero la resurrección de Jesucristo no es una opinión, no es una preferencia doctrinal, no es un símbolo inspirador, es un hecho histórico con implicaciones cósmicas. Si Jesús resucitó, entonces Él es quien dijo ser. Si resucitó, entonces su muerte fue aceptada por el Padre. Si resucitó, entonces el reino de Dios ha irrumpido en la historia. Si resucitó, entonces no estamos invitados a debatir educadamente sobre Él, sino a doblar nuestras rodillas ante su señorío. Ese es el punto que Festo no logra captar, pero aunque no lo entienda, Dios lo está usando, porque su confusión lo lleva a buscar la ayuda de Agripa. Y Agripa, por su conocimiento de los asuntos judíos, era precisamente el tipo de oyente adecuado para comprender mejor el trasfondo del caso. Festo quiere resolver un problema administrativo. Dios quiere exponer a un rey al mensaje de Cristo. Festo necesita contenido para redactar una carta. Dios está preparando una audiencia para que su siervo predique el Evangelio. Es extraordinario cómo la providencia puede servirse de motivaciones torcidas para cumplir fines santos. Luego Lucas describe la escena con gran detalle. Agripa y Berenice entran con gran pompa, acompañados por comandantes y hombres prominentes de la ciudad. Todo está cargado de espectáculo, de prestigio, de poder visible. Uno puede imaginar la solemnidad del salón, el brillo de las vestiduras, el peso de los símbolos de autoridad, el orgullo implícito en todo ese despliegue. Y sin embargo, en medio de esa teatralidad del poder humano, el hombre más libre del lugar no es el rey, sino el prisionero. El más importante del recinto no es el gobernador, sino el apóstol encadenado, porque la verdadera centralidad no la define el rango político, sino la relación con Cristo. La historia no gira alrededor de Agripa ni de Festo.
gira alrededor de Jesús y Pablo está allí como su testigo. Esto es profundamente instructivo para la iglesia. Muchas veces medimos la relevancia de una persona por su posición, por su influencia visible, por su acceso a espacios de poder. Pero el libro de los Hechos constantemente subvierte esa lógica. El centro de la historia no son los poderosos, sino Cristo obrando a través de sus siervos. Los reyes parecen tener el control, pero terminan sentados como oyentes frente a un hombre en cadenas que ha sido enviado por Dios. Y eso debe darnos valor. Porque a veces el creyente puede sentirse pequeño, marginado, prescindible, sin peso, en medio de una cultura dominada por élites, sistemas e instituciones. Pero si Cristo está con su pueblo, entonces nunca somos los débiles de la historia en el sentido último. Podemos ser despreciados por el mundo y sin embargo estar en el centro mismo de lo que Dios está haciendo. Festo presenta a Pablo delante de todos y reconoce abiertamente su dilema. No sabe qué escribir al emperador. Eso es casi humillante para él. Tiene un preso apelando al César y no cuenta con una acusación que justifique el traslado. Y así, sin proponérselo, el gobernador romano le cede a Pablo un espacio privilegiado para hablar. De nuevo, el Señor convierte una crisis legal en una plataforma misionera. Lo que parece una complicación es en realidad una puerta providencial. Y así actúa muchas veces Dios en nuestras vidas. Nosotros vemos retrasos, confusiones, bloqueos, injusticias. Pero el Señor puede estar usando justamente esas circunstancias para llevarnos a un lugar donde su nombre será anunciado con más claridad y alcance de lo que nosotros habríamos imaginado. Por eso el creyente necesita cultivar una mirada providencial, no una mirada ingenua que niega el dolor o romantiza la maldad, sino una mirada teológica, capaz de reconocer que nada escapa al gobierno de Dios. Los hombres hacen sus maniobras, los gobernantes buscan sus favores, los enemigos conspiran, los sistemas se complican, pero sobre todo eso, Cristo sigue edificando su propósito. Y cuando Él decide que un testimonio debe ser dado, ninguna intriga puede impedirlo. La pregunta no es si Dios podrá abrir camino, sino si nosotros tendremos la valentía de hablar cuando la puerta se abra. Porque eso es exactamente lo que Pablo va a hacer ahora, tomar una sala de audiencia y transformarla en un púlpito para anunciar al Cristo resucitado. Ipsono, así llegamos al momento central del relato, donde la providencia de Dios no solo organiza las circunstancias, sino que transforma completamente el propósito del escenario. Lo que fue diseñado como una audiencia legal se convierte en una proclamación del Evangelio. Aquí vemos algo que todo creyente debe aprender con claridad. Cuando Cristo ocupa el centro del corazón, cualquier contexto, incluso uno adverso, puede convertirse en una oportunidad para dar testimonio. Pablo no está pensando principalmente en su defensa, ni en su liberación, ni en mejorar su situación. Él ve algo más alto, ve una audiencia preparada por Dios. Y eso cambia completamente su manera de hablar. Agripa le concede la palabra y Pablo comienza con respeto, reconociendo que el rey está familiarizado con las costumbres y controversias de los judíos. Eso no es adulación vacía, es sabiduría pastoral. Pablo no entra atacando ni confrontando de manera abrupta, comienza estableciendo un punto de conexión. Esto también nos enseña algo importante. El Evangelio no se presenta con arrogancia, sino con claridad y reverencia. Pero esa cortesía inicial no diluye el contenido. Muy pronto Pablo va a ir directo al corazón del asunto. Lo primero que hace es establecer su identidad pasada. Él recuerda que todos los judíos sabían quién era antes de su conversión. No era un desconocido, no era un extremista marginal, era un fariseo, formado dentro de la corriente más estricta del judaísmo, celoso de la ley, comprometido con su religión. En otras palabras, Pablo no está hablando como alguien que abandonó una vida superficial para adoptar una fe más profunda. Él ya era profundamente religioso. Esto es clave porque desmonta una idea muy común, que el problema del hombre es simplemente falta de religión. Pablo tenía religión, tenía disciplina, tenía conocimiento, tenía celo y aún así estaba espiritualmente perdido. Aquí hay una pregunta que debemos hacernos con seriedad. ¿Es posible tener convicciones religiosas fuertes y aún así estar equivocado delante de Dios? La respuesta de este pasaje es contundente, sí. Pablo no solo estaba equivocado, estaba activamente oponiéndose a Cristo mientras pensaba que servía a Dios.
Esto debería hacernos examinar nuestro propio corazón. No basta con sinceridad, no basta con tradición, no basta con celo. La pregunta no es cuánto creemos, sino en quién creemos. Luego Pablo introduce el tema central, la esperanza de la promesa hecha por Dios a los padres. Él no presenta el cristianismo como una ruptura con el Antiguo Testamento, sino como su cumplimiento. La fe cristiana no es una invención reciente, sino la realización de todo lo que Dios había prometido desde antiguo. Las 12 tribus de Israel esperaban esas promesas y Pablo afirma que esas promesas han alcanzado su cumplimiento en la resurrección de Jesús. Por eso formula una pregunta penetrante. ¿Por qué se considera increíble que Dios resucite a los muertos? Esta pregunta no es solo retórica, va al corazón de la incredulidad humana. El problema no es falta de evidencia suficiente, sino una resistencia más profunda a aceptar las implicaciones de la resurrección. Porque si Dios resucita a los muertos, entonces Él es Señor absoluto sobre la vida y la muerte. Y si Jesús ha resucitado, entonces su autoridad es total. La incredulidad muchas veces no es un problema intelectual puro, sino moral y espiritual. El corazón no quiere someterse. Después de establecer ese marco, Pablo hace algo extraordinariamente poderoso. Conecta la verdad doctrinal con su propia experiencia. No presenta la resurrección como una teoría abstracta, sino como una realidad que transformó su vida de manera radical. Él describe su pasado con honestidad, no lo suaviza, no lo justifica, no intenta proteger su imagen. Confiesa que persiguió a los creyentes, que los encarceló, que votó a favor de su muerte, que intentó obligarlos a blasfemar. Este es un punto crucial. El Evangelio no necesita que ocultemos nuestro pasado, porque su poder se manifiesta precisamente en la transformación que produce. Y aquí hay otra pregunta que debemos considerar. ¿Qué explica un cambio tan profundo en una persona? ¿Cómo pasa un perseguidor violento a convertirse en el mayor proclamador del mensaje que antes odiaba? Pablo no apela a un proceso gradual de reflexión filosófica ni a una evolución moral progresiva. La explicación es directa y contundente. Se encontró con Cristo resucitado. Esa es la única clave que puede dar sentido a su transformación. Describe entonces el momento en el camino a Damasco, no como una experiencia subjetiva o privada, sino como un evento real, visible, impactante. Una luz más brillante que el sol, una caída al suelo, una voz que habla con autoridad divina. Y la pregunta que escucha es profundamente reveladora. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice ¿por qué persigues a mis seguidores?, sino ¿por qué me persigues? Aquí se revela la unión íntima entre Cristo y su pueblo. Atacar a la iglesia es atacar a Cristo mismo. Esto eleva el significado de la persecución a un nivel completamente distinto. Y entonces viene la pregunta decisiva de Pablo. ¿Quién eres, Señor? Esa es la pregunta correcta. Antes de preguntar qué debe hacer, necesita saber quién es el que le habla. Porque el cristianismo no comienza con una lista de mandamientos, sino con una revelación de una persona. No comienza con conducta, sino con conocimiento. No comienza con deberes, sino con Cristo. Y esa es una corrección necesaria para muchos hoy. Hay quienes quieren saber qué deben cambiar en su vida, qué reglas seguir, qué prácticas adoptar, pero no han respondido aún a la pregunta fundamental: ¿quién es Jesús? La respuesta es demoledora: yo soy Jesús a quien tú persigues. En un instante todo el sistema de pensamiento de Pablo se derrumba. El Jesús que él consideraba un impostor está vivo. El que fue crucificado es el Señor de gloria. Y no solo eso, Pablo descubre que ha estado luchando contra Dios mismo. Este encuentro no deja espacio para una posición neutral. No hay término medio. O Jesús es Señor o todo se desmorona. Aquí vemos el inicio real de la conversión. No es simplemente un cambio de comportamiento, ni una decisión emocional, ni una afiliación religiosa. Es una confrontación con la realidad de quién es Cristo. Es ver la verdad con tal claridad que transforma completamente la percepción de la vida. Pablo no necesitó más argumentos, no necesitó un largo proceso de convencimiento. La revelación de Cristo fue suficiente para derribar su resistencia. Y esto nos lleva a una implicación directa para nosotros. El cristianismo auténtico no se sostiene en costumbres externas, sino en una visión espiritual de Cristo.
La pregunta no es si participamos en actividades religiosas, sino si hemos visto por la obra de Dios la gloria de Cristo como suficiente para rendirle nuestra vida. Porque cuando eso ocurre, todo cambia. Las prioridades cambian, los afectos cambian, la dirección cambia, no porque alguien nos obligue, sino porque hemos visto algo infinitamente superior. Así, lo que comenzó como una defensa legal se ha convertido en una exposición del Evangelio centrada en la persona de Cristo. Pablo no se defiende a sí mismo, presenta a Jesús, no intenta ganar el caso, busca ganar almas. Y eso revela dónde está realmente su tesoro. Ahora el relato avanza hacia un punto aún más profundo, porque no solo veremos la revelación de Cristo, sino la comisión que transforma completamente el propósito de la vida de Pablo. Y en ese punto del relato ocurre algo decisivo. El mismo Cristo que confronta a Pablo no lo deja simplemente con una revelación, sino que le entrega una comisión. Es decir, la gracia que salva también asigna propósito. Jesús no solo detiene a Pablo en su camino equivocado, sino que redefine completamente el rumbo de su vida. Esto es fundamental para entender la conversión cristiana. No se trata únicamente de ser perdonado, sino de ser reorientado. No es solo liberación del pasado, sino también consagración para un futuro bajo el señorío de Cristo. La orden es clara: levántate y ponte en pie. Esa expresión tiene resonancias profundas en la Escritura, no es simplemente una instrucción física. Es el lenguaje con el que Dios llama a sus siervos cuando los comisiona. Así habló a los profetas. Así levantó a hombres para tareas específicas dentro de su propósito redentor. Y ahora Pablo es colocado en esa misma línea. De perseguidor a mensajero, de enemigo a siervo, de instrumento de destrucción a instrumento de vida. ¿Qué puede explicar un cambio tan radical? Solo la gracia soberana de Dios actuando con poder. Cristo le dice que lo ha designado como ministro y testigo. Es importante notar esas dos palabras. Ministro implica servicio, no protagonismo. Pablo no será el centro del mensaje, sino el instrumento. Testigo implica fidelidad a lo que ha visto y oído. No va a inventar un mensaje propio, no va a adaptar el contenido según la audiencia, no va a suavizar la verdad para hacerla más aceptable, va a declarar lo que le ha sido revelado. Aquí hay un principio clave para todo creyente. Nuestra autoridad no está en nuestra creatividad, sino en nuestra fidelidad. No estamos llamados a producir un mensaje nuevo, sino a anunciar con claridad el mensaje que Dios ya ha dado. Luego Cristo le muestra el alcance de su misión. No solo hablará a judíos, sino también a gentiles. Esto ya estaba anunciado, pero aquí se reafirma con claridad. El Evangelio no está restringido a un grupo étnico ni a una tradición particular. Es un mensaje universal porque responde a una necesidad universal, el problema del pecado y la separación de Dios, y al mismo tiempo Cristo le asegura protección: yo te libraré. Esto no significa ausencia de sufrimiento, porque Pablo sufrirá mucho. Significa que nada podrá impedir que cumpla la tarea que le ha sido encomendada. Hay una diferencia entre estar protegido del dolor y estar preservado para el propósito de Dios. Pablo experimentará lo segundo. Y entonces llegamos al corazón de la comisión, donde Cristo describe con precisión lo que implica la obra del Evangelio. Dice que Pablo será enviado para que abra sus ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí tenemos una de las descripciones más completas de la conversión en todo el Nuevo Testamento. Y cada elemento merece ser considerado con atención. Primero, el hombre natural está ciego. No es simplemente que le falta información, es que no ve. Hay una incapacidad espiritual real. Puede tener inteligencia, educación, cultura, pero en cuanto a las cosas de Dios, permanece en oscuridad. Esto debería corregir una idea muy extendida, que el problema del hombre es solo ignorancia. No, es ceguera espiritual. Y esa ceguera no se resuelve simplemente con argumentos, sino con una obra de Dios en el corazón. Segundo, vive en tinieblas. Esto habla de dirección, de ambiente, de condición moral. No es neutral. Está en un estado de alejamiento de la luz de Dios. Y más aún, está bajo el dominio de Satanás. Esa expresión puede parecer fuerte, pero es bíblica. El ser humano fuera de Cristo no es autónomo espiritualmente. Está influenciado, dominado, arrastrado por un sistema que se opone a Dios.
Y aquí debemos hacernos una pregunta seria: ¿cómo puede alguien salir de esa condición por sus propias fuerzas? La respuesta es clara: no puede. Entonces, ¿qué ocurre en la conversión? Dios abre los ojos, y esto es crucial. Aunque Pablo es enviado a predicar, el poder no está en Pablo sino en Dios. Él es el instrumento, Dios es quien produce el milagro. Esto queda confirmado en otra parte de la Escritura, donde se nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, pero que Dios mismo es quien hace resplandecer la luz en el corazón. Es decir, la predicación del Evangelio es el medio, pero la iluminación es obra divina. Por eso la conversión es en esencia un milagro. Y cuando Dios abre los ojos, ocurre un cambio real. La persona se vuelve de las tinieblas a la luz. Hay un giro, una dirección nueva. Esto es arrepentimiento. No es solo sentir remordimiento, sino cambiar de rumbo. Y también hay un traslado de dominio de Satanás a Dios. Esto implica una nueva lealtad, una nueva autoridad sobre la vida. El creyente ya no pertenece al mismo reino. Ha sido trasladado a otro reino, bajo otro Señor. Luego viene el perdón de pecados. Este es el corazón del Evangelio. No se trata solo de mejorar la vida, ni de encontrar propósito, ni de experimentar paz emocional. El problema central del hombre es su culpa delante de Dios. Y la solución es el perdón que se recibe por la fe en Cristo. No por obras, no por méritos, no por esfuerzos personales, sino por confiar en lo que Cristo ha hecho. Aquí el Evangelio se mantiene firme en su pureza: salvación por gracia, mediante la fe. Y finalmente la herencia entre los santificados. Esto introduce la dimensión comunitaria de la salvación. El creyente no es salvado para vivir aislado, sino para formar parte del pueblo de Dios. Es incorporado a una familia espiritual, a una comunidad redimida. La conversión no solo cambia la relación con Dios, sino también la relación con los demás creyentes. Hay una nueva identidad, una nueva pertenencia. Ahora bien, todo esto plantea una realidad profundamente humillante y gloriosa a la vez. Cristo le dice a Pablo que será instrumento para abrir los ojos de los ciegos. Pero sabemos que Pablo no tiene poder en sí mismo para hacer eso. Entonces, ¿cómo ocurre? A través de la proclamación del Evangelio, Dios obra sobrenaturalmente en el corazón. El mensajero habla, pero Dios ilumina. El siervo anuncia, pero Dios transforma. Esto elimina toda jactancia humana y al mismo tiempo da enorme confianza en la predicación, porque no depende de nuestra elocuencia, sino del poder de Dios. Esto también redefine nuestra comprensión de la misión cristiana. No estamos llamados simplemente a compartir ideas o a influir culturalmente. Estamos participando en una obra sobrenatural donde Dios usa medios ordinarios, palabras humanas, para producir resultados extraordinarios, vida espiritual. Y eso debería llevarnos a dos actitudes simultáneas: humildad y valentía. Humildad porque no tenemos poder en nosotros mismos. Valentía porque sabemos que Dios sí lo tiene. Y aquí surge una aplicación directa. Si hemos sido alcanzados por esta gracia, entonces compartimos en alguna medida la misma comisión. No todos tenemos el llamado apostólico de Pablo, pero todos los creyentes somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si Dios abrió nuestros ojos, no fue solo para nuestro beneficio personal, sino para que también seamos instrumentos en las manos de Dios para que otros vean. Así la sala de audiencia se ha convertido en un púlpito, la defensa en una proclamación y el acusado en un mensajero del Rey de Reyes. Pero el mensaje aún no ha terminado, porque ahora Pablo llevará esta verdad a una confrontación más directa con sus oyentes. Y ahí veremos cómo el Evangelio no solo informa, sino que exige una respuesta. Y en este punto del mensaje, el relato deja de ser simplemente una exposición doctrinal para convertirse en una confrontación directa al corazón. Porque el Evangelio, cuando es entendido correctamente, no puede permanecer en el nivel de la información, necesariamente exige una respuesta. Pablo no está hablando en abstracto, no está desarrollando una teoría religiosa para ser analizada con distancia. Él está proclamando una realidad que interpela a cada oyente presente en esa sala, desde el rey hasta el último soldado. Y esa misma realidad nos confronta hoy. Después de haber explicado su conversión y su comisión, la implicación es inevitable. Si Cristo es quien Él dice ser, si realmente ha resucitado, si verdaderamente es el Señor,
entonces nadie puede permanecer neutral. La neutralidad no es una opción legítima frente a Cristo. O se le reconoce como Señor o se le rechaza. Pero incluso el rechazo es una respuesta. Nadie puede simplemente escuchar y seguir igual. Esto es algo que debemos recuperar con claridad en nuestra comprensión del Evangelio. Muchas veces se presenta el mensaje cristiano como una invitación opcional a mejorar la vida, como si fuera un complemento espiritual que uno puede aceptar o ignorar según su preferencia. Pero la Escritura no presenta el Evangelio de esa manera. El Evangelio es un anuncio real acerca de lo que Dios ha hecho en Cristo, y ese anuncio demanda arrepentimiento y fe. No es una sugerencia, es un llamado. Pablo ya ha dejado claro que la conversión implica un cambio radical, de tinieblas a luz, de Satanás a Dios, de culpa a perdón, de aislamiento a una nueva comunidad. Eso no es un ajuste superficial, es una transformación profunda del ser. Y esa transformación comienza cuando el pecador ve la gloria de Cristo en el Evangelio. No se trata simplemente de dejar ciertos hábitos o adoptar ciertas prácticas. Se trata de una nueva manera de ver la realidad. El que antes amaba las tinieblas ahora comienza a aborrecerlas, no por obligación externa, sino porque ha visto algo mejor. Aquí hay una pregunta que cada uno debe hacerse con honestidad. ¿He visto realmente la gloria de Cristo de tal manera que mi relación con el pecado ha cambiado? Porque ese es uno de los indicadores más claros de la obra de Dios en el corazón. No perfección inmediata, pero sí una nueva dirección, un nuevo afecto, una nueva sensibilidad. Lo que antes era normal ahora incomoda. Lo que antes se justificaba ahora se reconoce como pecado. Y lo que antes parecía irrelevante ahora se ve a la luz de la eternidad. Pablo describe la condición del hombre sin Cristo como una esclavitud disfrazada de libertad. El pecador cree que es libre porque hace lo que desea, pero no se da cuenta de que sus deseos están esclavizados. Esta es una de las realidades más difíciles de aceptar. Nadie quiere verse a sí mismo como esclavo. Sin embargo, la Escritura es clara: fuera de Cristo, el hombre está bajo el dominio del pecado. No significa que no pueda hacer cosas buenas en un sentido relativo, pero sí que no puede someterse a Dios de corazón ni agradarle plenamente. Está inclinado hacia sí mismo, hacia su propia voluntad, hacia su propia autonomía. Y aquí se revela la profundidad de la gracia. Porque cuando Dios abre los ojos del pecador, no solo le muestra su condición, sino que le muestra la belleza de Cristo como suficiente para rescatarlo. La conversión no es simplemente dejar algo, sino abrazar a alguien. No es solo abandonar el pecado, sino encontrar en Cristo un tesoro superior. Por eso el Evangelio no se sostiene en amenaza solamente, sino en la revelación de una gloria que transforma el corazón. Esto también nos ayuda a entender por qué la predicación es central. Dios ha decidido usar palabras humanas para comunicar verdades divinas. Y a través de esas palabras Él obra en el interior del hombre. Pablo mismo lo explica en otra parte. El mismo Dios que dijo sea la luz en la creación es el que hace brillar la luz en el corazón para dar conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, la conversión es una nueva creación. No es una mejora de lo que ya existe, es el inicio de algo completamente nuevo. Y esto tiene implicaciones prácticas muy claras. En primer lugar, elimina la autosuficiencia. Nadie puede producir este cambio por sí mismo. No se logra por disciplina, ni por esfuerzo moral, ni por tradición religiosa. Es una obra de Dios. Pero en segundo lugar, no elimina la responsabilidad humana. El llamado a arrepentirse y creer sigue siendo real. El hecho de que Dios tenga que abrir los ojos no significa que el hombre no deba responder. Ambas verdades coexisten. Dios obra soberanamente y el hombre es responsable de su respuesta. En segundo lugar, redefine nuestra misión como creyentes. No estamos llamados a manipular emociones ni a producir decisiones superficiales. Estamos llamados a proclamar fielmente el Evangelio, confiando en que Dios hará su obra. Esto nos libra de dos extremos: la desesperación cuando no vemos resultados inmediatos y la arrogancia cuando lo vemos. Si alguien cree, es porque Dios ha obrado. Si alguien rechaza, no es porque el mensaje carezca de poder, sino porque su corazón permanece cerrado. En tercer lugar, nos da un nuevo sentido de gratitud.
Si hemos sido alcanzados por esta gracia, no podemos atribuirlo a nuestra inteligencia, a nuestra sensibilidad espiritual o a nuestras circunstancias. Debemos reconocer que estábamos ciegos y Dios nos dio vista. Estábamos en tinieblas y Dios nos trajo a la luz. Estábamos bajo dominio ajeno y Dios nos trasladó a su reino. Esto produce humildad. Y una humildad que no paraliza, sino que impulsa a la adoración y al servicio. Y finalmente nos llama a vivir de acuerdo con esta nueva realidad. No tiene sentido afirmar que hemos sido trasladados a la luz y seguir viviendo como si estuviéramos en tinieblas. No tiene sentido hablar de libertad en Cristo y continuar voluntariamente en aquello de lo cual hemos sido rescatados. La gracia que salva también nos enseña a renunciar a lo que antes dominaba nuestra vida y a caminar en obediencia, no como una carga, sino como la expresión natural de un corazón transformado. Así, el mensaje de Pablo no solo expone una verdad teológica, sino que establece una línea divisoria. A un lado están los que permanecen en su estado natural y al otro los que han sido transformados por la gracia. No hay un tercer grupo. Y esa división no se define por cultura, por conocimiento o por tradición, sino por la relación con Cristo. La pregunta entonces no es qué tanto sabemos, sino si hemos respondido verdaderamente al llamado del Evangelio. Y mientras Pablo continúa, esa confrontación se hará aún más directa, porque ahora no solo hablará de lo que Dios hace, sino de cómo el hombre debe responder a esa obra. Y allí veremos que el Evangelio no solo ilumina, sino que también expone, revela y pone al descubierto la condición real del corazón humano. Y a partir de aquí, el mensaje alcanza un punto aún más incisivo, porque Pablo no solo ha explicado lo que Cristo hizo y lo que significa la conversión, sino que ahora dirige la mirada hacia la respuesta humana. El Evangelio no deja al oyente en una posición cómoda. No permite que uno se limite a admirar la coherencia del argumento o la profundidad del contenido. Obliga a tomar una postura. Y eso es precisamente lo que comienza a suceder en esta escena. Pablo ha dejado claro que su vida cambió por un encuentro real con Cristo, que su comisión proviene directamente del Señor y que el mensaje que proclama tiene implicaciones eternas. Ahora, implícitamente está diciendo, si esto es verdad, ustedes también deben responder. No se trata solo de lo que ocurrió en mi vida, sino de lo que debe ocurrir en la vida de todo aquel que escucha este mensaje. Y aquí vemos un principio fundamental. El Evangelio no es meramente informativo, es transformador. Pero para que transforme, primero debe ser recibido. Es interesante notar que Pablo no adapta su mensaje para hacerlo más aceptable a su audiencia. Está hablando delante de un rey, de autoridades, de personas influyentes, de un entorno donde podría ser tentado a suavizar el contenido o a enfocarse en temas menos confrontativos. Sin embargo, no lo hace. Él mantiene el centro en Cristo, en la resurrección, en el pecado, en la necesidad de conversión. Esto nos enseña que la fidelidad al Evangelio no depende del tipo de audiencia. No cambiamos el mensaje según el contexto, más bien llevamos el mismo mensaje a todo contexto. Aquí conviene hacernos una pregunta: ¿cuántas veces nosotros suavizamos la verdad por temor a la reacción de los demás? ¿Cuántas veces evitamos hablar con claridad acerca del pecado, del juicio, de la necesidad de arrepentimiento, porque no queremos incomodar? Pablo no cae en ese error. No es agresivo, pero tampoco es ambiguo. Su tono es respetuoso, pero su contenido es firme. Y esa combinación es esencial para una proclamación fiel. El énfasis sigue siendo la resurrección de Cristo como el punto decisivo. Todo gira alrededor de ese evento. Si Cristo está vivo, entonces su autoridad es absoluta. Si está vivo, entonces su llamado no puede ser ignorado. Si está vivo, entonces la historia no es un ciclo sin sentido, sino un camino que se dirige hacia un juicio final. La resurrección no es solo una doctrina para ser creída, es una realidad que redefine toda la existencia. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque aceptar la resurrección implica aceptar el señorío de Cristo. No se puede afirmar que Jesús vive y al mismo tiempo vivir como si no tuviera derecho sobre nuestra vida. La fe verdadera no es simplemente asentir a ciertos hechos, sino rendirse a una persona. Por eso el llamado del Evangelio siempre incluye arrepentimiento. Arrepentirse no es solo sentir culpa, sino cambiar de mente, cambiar de dirección, abandonar la autosuficiencia y someterse al gobierno de Cristo.
Esto nos lleva a una observación importante. La conversión no es superficial, no es un momento aislado, sin consecuencias duraderas. Es el inicio de una nueva vida bajo una nueva autoridad. Y eso implica un proceso continuo de transformación. El que ha visto la luz no puede seguir viviendo como si estuviera en tinieblas. El que ha sido liberado no puede seguir comportándose como esclavo, no porque sea perfecto, sino porque su identidad ha cambiado. Pablo, al presentar estas verdades, está poniendo delante de sus oyentes una realidad ineludible. No pueden simplemente escuchar y seguir igual. Tienen que decidir qué hacer con Jesús. Y esta es la misma situación en la que se encuentra todo aquel que escucha el Evangelio hoy. No importa el contexto cultural, ni el nivel educativo, ni la posición social. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué harás con Cristo? Algunos intentarán reducir el mensaje a una opinión más, como hizo Festo. Otros lo considerarán interesante, digno de análisis, pero no urgente. Otros lo rechazarán abiertamente. Y algunos, por la gracia de Dios, responderán con fe. Pero nadie puede permanecer completamente indiferente. El Evangelio siempre produce algún tipo de reacción porque confronta la raíz del corazón humano. Esto también debe hacernos reflexionar sobre nuestra propia respuesta. No basta con haber escuchado el mensaje muchas veces, no basta con estar familiarizado con el lenguaje cristiano. La pregunta no es cuántas veces hemos oído el Evangelio, sino si realmente hemos respondido a él. Hemos reconocido nuestra condición, hemos visto la suficiencia de Cristo, hemos confiado en él como nuestro Señor y Salvador. Estas no son preguntas teóricas, son cuestiones de vida eterna. Y hay otra dimensión aquí que no debemos perder de vista. El hecho de que Dios use medios humanos para llevar a cabo una obra sobrenatural implica que cada oportunidad de escuchar el Evangelio es un acto de gracia. Nada obliga a Dios a hablarnos. Nada le exige que nos dé claridad. Cada vez que el mensaje llega a nuestros oídos es una evidencia de su paciencia, y esa paciencia tiene un propósito: llevarnos al arrepentimiento. Pero esa paciencia no es infinita en el sentido de que podamos ignorarla indefinidamente sin consecuencias. Llega un punto en que el rechazo continuo endurece el corazón. Por eso la Escritura insiste: hoy es el día de salvación. No mañana, no cuando sea más conveniente, no cuando las circunstancias cambien. Hoy, porque el mañana no está garantizado, pero el llamado de Dios está presente ahora. Así la escena se vuelve cada vez más intensa. Ya no es solo un discurso bien estructurado, es una confrontación espiritual. Es la verdad de Dios entrando en un espacio dominado por el poder humano y reclamando autoridad sobre todos los presentes. Y lo que sigue mostrará cómo diferentes corazones reaccionan de manera distinta ante el mismo mensaje, revelando que la respuesta al Evangelio no depende solo de lo que se oye, sino de la condición del corazón que escucha. Y ahora llegamos a uno de los momentos más reveladores de todo el relato, porque la reacción de los oyentes deja al descubierto la condición real del corazón humano frente al Evangelio. Hasta este punto Pablo ha hablado con claridad, con orden, con profundidad teológica y con una aplicación directa. No ha sido ambiguo, no ha sido superficial. Ha presentado a Cristo, ha explicado la conversión, ha llamado implícitamente a una respuesta, y ahora inevitablemente la palabra produce una reacción. Lo primero que vemos es la respuesta de Festo. Interrumpe a Pablo y le dice, en esencia, que está fuera de sí, que tanto estudio lo ha llevado a la locura. Esa reacción es profundamente significativa. Cuando la verdad de Dios confronta una mente que no está dispuesta a someterse, una de las salidas más comunes es desacreditar el mensaje. No se analiza con seriedad, no se considera con humildad, se descarta como algo irracional. Festo no puede refutar el contenido, pero tampoco está dispuesto a aceptarlo. Así que lo reduce a una locura. Y esto no es algo exclusivo de ese momento histórico. Hoy ocurre exactamente lo mismo. Cuando el Evangelio es proclamado con claridad, muchos no lo rechazan porque carezca de coherencia, sino porque desafía su autonomía. Es más fácil etiquetar la fe como algo irracional que someterse a sus implicaciones. Pero aquí hay una ironía profunda. Lo que el mundo considera locura, en realidad es la sabiduría de Dios. Y lo que el mundo considera razonable muchas veces es ceguera espiritual. Pablo responde con serenidad, no se ofende, no pierde el control, no responde con agresividad, simplemente afirma que no está loco, sino que habla palabras de verdad y de cordura.
Esta respuesta es un modelo para nosotros. La verdad no necesita ser defendida con violencia ni con desesperación. Puede ser afirmada con firmeza y calma. El creyente no tiene que gritar para que el mensaje tenga peso. La autoridad está en el contenido, no en el volumen. Luego Pablo hace algo muy estratégico. Dirige su atención a Agripa. Sabe que él tiene conocimiento de las Escrituras, que está familiarizado con las promesas, que entiende el contexto judío. Y le hace una pregunta directa, penetrante, imposible de evadir con facilidad. ¿Crees en los profetas? No es una pregunta trivial. Es una pregunta que conecta todo lo que Pablo ha dicho con la base que Agripa ya reconoce. Si Agripa cree en los profetas, entonces debe considerar seriamente el cumplimiento de esas profecías en Cristo. Y aquí vemos una dinámica muy importante en la proclamación del Evangelio. No se trata solo de hablar, sino de llevar al oyente a un punto de decisión. Pablo no deja a Agripa en la comodidad de escuchar pasivamente. Lo coloca en una encrucijada. Y esto es algo que también debemos aprender. No en un sentido manipulador, sino en un sentido pastoral. El Evangelio debe ser presentado de tal manera que el oyente entienda que tiene que responder. La respuesta de Agripa es evasiva pero reveladora. Dice algo que puede interpretarse como una mezcla de incomodidad, ironía y resistencia. Por poco me persuades a ser cristiano. No es una confesión de fe. Es una manera de reconocer que el mensaje tiene peso, pero sin rendirse a él. Y aquí encontramos una de las tragedias más grandes del corazón humano. Estar cerca de la verdad, reconocer su fuerza y aún así no abrazarla. ¿Cuántas personas viven en ese casi? Casi convencidos, casi persuadidos, casi dispuestos, pero no completamente rendidos. Y el problema es que el casi no salva. El casi no transforma, el casi no reconcilia con Dios. En asuntos eternos, la distancia entre casi y sí es infinita. No se mide en grados, sino en estados completamente distintos. Pablo responde con un deseo que revela su corazón pastoral. No busca ganar un argumento, no busca humillar a su interlocutor, no busca imponerse. Su deseo es que todos los que le escuchan lleguen a ser como él, excepto por las cadenas. Esto es profundamente conmovedor. Él está preso, limitado físicamente, pero espiritualmente libre. Y desea que otros compartan esa libertad. No hay resentimiento, no hay amargura, no hay deseo de venganza. Hay un corazón que anhela la salvación de los demás. Esto nos confronta directamente. ¿Cómo vemos a aquellos que no creen como oponentes que debemos vencer en una discusión o como personas que necesitan ver la gloria de Cristo? Nuestro deseo es tener la razón o que otros sean reconciliados con Dios. Pablo no separa la verdad del amor, proclama con claridad, pero también desea con sinceridad el bien de sus oyentes. La escena termina con una conclusión casi irónica. Los gobernantes reconocen que Pablo no ha hecho nada digno de muerte ni de prisión. Incluso dicen que podría haber sido liberado si no hubiera apelado al César. Desde una perspectiva humana, esto podría parecer un error estratégico, pero desde la perspectiva de la providencia no lo es. Porque el objetivo no era simplemente liberar a Pablo en ese momento, sino llevarlo a Roma. Lo que parece una complicación innecesaria es en realidad el camino que Dios ha trazado. Esto nos enseña una lección muy valiosa. No todo lo que parece desfavorable en el presente es contrario al propósito de Dios. A veces, decisiones que parecen cerrar puertas están abriendo otras más grandes. A veces, caminos que parecen más largos son los que conducen exactamente donde Dios quiere llevarnos. El creyente no camina guiado solo por la lógica inmediata, sino por la confianza en un Dios que ve el final desde el principio. Y así, la reacción de los oyentes revela algo fundamental. El mismo mensaje produce respuestas diferentes, no porque el mensaje cambie, sino porque los corazones son distintos. Algunos rechazan, otros se incomodan, otros se acercan, pero solo aquellos en quienes Dios obra responden con fe. Esto debería llevarnos a depender más de Dios y menos de nuestras estrategias. El relato está a punto de cerrarse, pero su enseñanza permanece abierta para nosotros. Porque la pregunta sigue siendo la misma que resonó en esa sala: ¿qué harás con Cristo? Y esa pregunta no admite postergación indefinida. Cada vez que el Evangelio es escuchado, el corazón se mueve en una dirección u otra. Y lo que está en juego no es algo temporal, sino eterno.
Y al cerrar este relato, no nos queda simplemente una historia interesante del pasado, sino una verdad viva que nos alcanza directamente hoy. Lo que comenzó como un proceso legal contra un hombre, terminó revelando el gobierno soberano de Dios, la centralidad absoluta de Cristo y la necesidad urgente de una respuesta personal al Evangelio. Pablo no fue liberado en ese momento, no salió de la sala como un hombre absuelto ante los tribunales humanos, pero salió como lo que siempre fue en ese contexto, un testigo fiel del Rey verdadero. Si miramos todo el cuadro, vemos con claridad la mano de Dios en cada detalle, desde la hostilidad persistente de los judíos hasta la indecisión de los gobernadores, desde la visita aparentemente casual de Agripa hasta la oportunidad de hablar en una audiencia llena de poder y prestigio. Todo fue dirigido por una providencia perfecta. Nada quedó fuera de control, nada fue accidental. Todo estaba encaminando el avance del Evangelio exactamente hacia donde Cristo lo había determinado. Y esto no solo es una enseñanza doctrinal, es una fuente de descanso para el creyente. Porque el mismo Dios que gobernó cada circunstancia en la vida de Pablo es el que gobierna hoy cada aspecto de nuestra historia. Pero el punto más importante no es simplemente reconocer la providencia, sino entender el mensaje que fue proclamado en medio de ella. Ese mensaje sigue siendo el mismo. El hombre está en tinieblas, bajo el dominio del pecado, incapaz de salvarse a sí mismo. Cristo vino, vivió en perfecta obediencia, murió como sustituto por pecadores y resucitó con poder, confirmando que su obra fue aceptada por Dios. Y ahora el llamado es claro: arrepentirse y creer, no como una sugerencia opcional, sino como una respuesta necesaria ante la realidad de quién es Jesús. Aquí es donde cada oyente debe detenerse y considerar seriamente su propia condición. No basta con haber entendido el argumento, no basta con haber admirado la coherencia del mensaje. La pregunta sigue siendo personal: ¿he respondido realmente a Cristo? ¿He reconocido mi pecado delante de Dios? ¿He confiado en la obra de Jesús como mi única esperanza? ¿O sigo en ese casi que nunca llega a convertirse en una rendición verdadera? Porque el peligro del casi es real. Agripa no se burló abiertamente, no rechazó con violencia, no negó la lógica de lo que escuchó, pero tampoco se rindió. Y ese es un lugar extremadamente peligroso. Estar cerca de la verdad puede dar una falsa sensación de seguridad, pero sin una respuesta real no produce salvación. La familiaridad con el mensaje no sustituye la fe. Escuchar no es lo mismo que creer. Entender no es lo mismo que rendirse. Al mismo tiempo, para aquellos que han sido alcanzados por la gracia, este pasaje debe producir una profunda gratitud, porque nos recuerda lo que éramos: ciegos, en tinieblas, bajo dominio ajeno, sin esperanza. Y nos recuerda lo que Dios hizo: abrió nuestros ojos, nos trasladó a la luz, nos dio perdón, nos incorporó a su pueblo. Nada de eso fue resultado de nuestro mérito, fue pura gracia. Y esa gracia no solo nos salva, sino que nos envía. Porque así como Pablo fue comisionado, también nosotros hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No todos estaremos delante de reyes, pero todos estamos colocados en contextos donde el Evangelio debe ser conocido. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, hay oportunidades que, aunque parezcan ordinarias, pueden ser escenarios preparados por Dios. Y la pregunta es si estamos dispuestos a verlas así. ¿Estamos atentos a la providencia de Dios en nuestra vida? ¿Reconocemos que no estamos donde estamos por accidente? ¿Entendemos que incluso las circunstancias difíciles pueden ser plataformas para dar testimonio? Pablo no eligió ese juicio, no diseñó esa audiencia, no controló a sus oyentes, pero sí decidió ser fiel cuando la oportunidad llegó. Y eso es lo que se espera de nosotros. Finalmente, este pasaje nos deja como una visión clara de lo que realmente importa. No es el poder político, no es la aprobación humana, no es la comodidad temporal. Lo que permanece es la verdad de Cristo y la respuesta del corazón humano a esa verdad. Todo lo demás es secundario. Las salas de audiencia pasan, los imperios caen, los nombres de los gobernantes se desvanecen en la historia, pero el Evangelio permanece. Y la decisión que cada persona toma frente a él tiene consecuencias eternas. Así que al terminar, no debemos quedarnos solo con una apreciación intelectual del texto,
Debemos permitir que su mensaje nos examine, que nos lleve a una fe más firme, a una obediencia más sincera, a una dependencia más profunda de Dios. Y si aún no has respondido a Cristo, este es el momento de hacerlo. No mañana, no cuando sea más conveniente, no cuando todo esté en orden, hoy, porque hoy has escuchado la verdad y hoy estás siendo llamado. Que el Señor nos conceda no solo entender, sino también responder con un corazón humilde, con una fe genuina y con una vida que refleje la luz a la cual hemos sido llamados. Y que nunca olvidemos que detrás de cada circunstancia, visible o invisible, está el Dios que gobierna todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Fuente original en la descripción. This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander,
still lost and missing.